No tenía ningún motivo para sospechar nada aquella noche. La fiesta se suponía que iba a ser simplemente otra reunión con amigos, una velada informal de copas y risas. Mi mujer, Laura, llevaba semanas entusiasmada, eligiendo su vestido, comentando la lista de invitados y recordándome una y otra vez que debíamos llegar puntuales. Estaba radiante cuando entramos, con aquel vestido rojo que se ceñía a sus curvas en todos los lugares adecuados. Nos recibieron con calidez, nos ofrecieron copas y nos arrastraron a las conversaciones. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Lo noté primero en la manera en que ella miró al otro lado de la sala. Al principio lo pasé por alto. Quizás solo estaba buscando a alguien conocido, escaneando el gentío. Pero entonces vi cómo su expresión se suavizaba, cómo las comisuras de sus labios se curvaban apenas. El estómago se me encogió. Seguí su mirada, y allí estaba él, un hombre al que jamás había visto, alto, moreno, bien vestido, y ya la estaba mirando. No, mirando no, observando, como si fuera la única mujer en aquella sala. Entonces llegó el instante que me heló la sangre. El móvil de Laura se iluminó en su mano. Echó un vistazo, leyó algo, y una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios. Se volvió hacia mí, me lanzó una sonrisa forzada y dijo: «Voy a por otra copa». Y se alejó sin esperar mi respuesta. No era tonto. Sabía que algo no encajaba. El instinto me gritaba que la siguiera, pero me obligué a permanecer quieto. No quería ser ese marido paranoico. Así que, en vez de eso, me acerqué a la barra. Fingí mantener una conversación ligera, pero sin quitarle ojo. Y entonces lo vi. Laura no estaba pidiendo una copa. Estaba hablando con él. No, más que hablando. Estaba muy cerca de él, su cuerpo inclinado hacia el suyo, sus ojos subiendo hasta encontrar los de él con una expresión que yo no había visto en años. Apreté más fuerte el vaso. Traté de convencerme de que era inocente. Quizás solo una charla coqueta, sin importancia. Pero entonces su mano rozó el brazo de ella, y en lugar de apartarse, Laura se inclinó hacia él. Algo dentro de mí se rompió. Los vi escabullirse por una puerta lateral y desaparecer de mi vista. En ese momento, la visión se me nubló. El corazón me retumbaba en los oídos. Un tambor sordo de rabia, incredulidad y humillación. Podría haberlos seguido. Podría haber montado un escándalo, pero no lo hice. Dejé la copa, me arreglé la chaqueta y salí. En silencio, sin expresión. Al amanecer, ella estaría llorando, y no sería por mi culpa. Salí al aire fresco de la noche, respirando despacio y con control a pesar del huracán de emociones dentro de mí. Las luces de la fiesta parpadeaban en las ventanas a mis espaldas. La risa y la música flotaban en la calle como si nada hubiera pasado, como si mi realidad entera no acabara de venirse abajo. Podría haber vuelto atrás, podría haber irrumpido dentro, abrir esa puerta de golpe y dejar que todos vieran en qué clase de mujer se había convertido Laura. Pero no lo hice. Había algo mucho más poderoso en marcharme. Así que caminé. No pensaba en dónde iba, solo en que debía alejarme de allí. Cada paso era como arrancarme de una vida que había sido demasiado ciego para ver tal y como era. Una fachada. Una representación. En algún momento llegué a un diner pequeño, de esos que permanecen abiertos hasta tarde para los borrachos y los insomnes. Empujé las puertas de cristal, la campanilla sonó sobre mi cabeza, y tomé asiento junto a la ventana. La camarera, una mujer de unos 50, con los ojos cansados, me deslizó un menú, pero no tenía hambre. Solo café, murmuré. Asintió y desapareció tras la barra. Fue entonces cuando saqué el móvil. Laura no había escrito, ni una vez, ni un «¿Dónde estás?», ni un «¿Estás bien?». Nada. Pero claro, ¿por qué lo haría? Estaba ocupada. Apreté la taza entre mis manos, sintiendo la cerámica caliente contra mis palmas. La rabia hervía en mí, no la que estalla, sino la que se asienta, lenta y honda, esperando. Podría haberla llamado.
Podría haber exigido una explicación. En vez de eso, abrí nuestra cuenta compartida del teléfono, algo que apenas revisaba. Pasé por los registros, y allí estaba, un número que se repetía una y otra vez durante el último mes. Llamadas, mensajes, a horas extrañas, incluso de madrugada, cuando se suponía que estaba dormida. Lo copié, lo guardé, y dejé el móvil en la mesa, mirando mi reflejo en el cristal. Me vi distinto, como un hombre que acaba de despertar de un sueño y se da cuenta de que había sido una pesadilla todo el tiempo. La camarera regresó, rellenó mi taza sin preguntar y se quedó un segundo. ¿Va todo bien, cariño?, dijo, con ese tono de preocupación maternal que a veces ofrecen los desconocidos cuando notan que algo no marcha bien. La miré a los ojos y, por primera vez aquella noche, solté un suspiro largo. No, la verdad es que no. Ella asintió levemente, como si lo entendiera, y se alejó. Me quedé en aquel diner durante horas, el tiempo suficiente para ver morir la vida nocturna, las calles vaciarse hasta que solo pasaba algún coche suelto, el tiempo suficiente para que mis pensamientos dejaran de arremolinarse y se asentaran en algo más afilado. No iba a volver a casa, no todavía. Pagué la cuenta, dejé una propina y salí de nuevo, el aire frío golpeándome como una bofetada. Revisé el móvil otra vez. Aún nada de Laura. Ella todavía no sabía que me había ido. Eso significaba que aún estaba con él. Y esa idea me heló por dentro con una resolución fría y distante. Paré un taxi. Le di al conductor una dirección que hasta esa noche jamás había tenido necesidad de saber. La dirección del hombre cuyo número aparecía una y otra vez en los registros de llamadas de mi mujer. No sabía qué esperaba encontrar al llegar allí. ¿Una confrontación? ¿Un instante de claridad? Solo sabía que tenía que verlo. Y cuando el taxi se detuvo frente a un complejo de apartamentos elegante, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Aquel no era un desconocido cualquiera, porque reconocí el coche que estaba en el aparcamiento. No era suyo, era de él. Alguien que conocía, alguien cercano. Y, de repente, la traición me dolió aún más. La calle estaba silenciosa, llena de coches aparcados, sus parabrisas reflejando el tenue resplandor de las farolas. El taxi se detuvo en la acera, y yo me quedé sentado un momento, mirando el sedán negro brillante aparcado frente al edificio. Conocía ese coche. Number. No podía ser. Me incliné hacia adelante, el pulso martilleándome en los oídos. No se trataba de un desconocido con el que Laura se escabullía. Ese coche era de Eric. Eric, mi amigo. No, más que un amigo. El hombre en quien había confiado durante años, el que estuvo en nuestra boda, el que había estado en cada momento importante. Habíamos pasado juntos las fiestas, compartido copas después de días largos, reído de la estupidez de la vida. Y ahora, allí estaba yo, mirando su coche, aparcado frente al edificio donde mi mujer había desaparecido aquella noche. Una sensación lenta y enfermiza me recorrió el cuerpo. El tipo de traición que no solo duele, sino que te vacía por dentro. El taxista me echó una ojeada por el retrovisor. ¿Quiere que le espere? Casi dije que sí. Casi le pedí que dejara el taxímetro corriendo, que no iba a tardar. Pero negué con la cabeza. Number. Estoy bien. Le pagué, salí y me quedé de pie en la acera, respirando el aire frío como si pudiera despejarme. No lo hizo. No sabía lo que iba a hacer, pero mis pies se movieron solos. El edificio tenía acceso con código, pero eso no importaba. Yo lo sabía. Eric me lo había dado hacía años, cuando todavía éramos amigos de verdad, cuando aún pensaba que era alguien en quien podía confiar. Tecleé los números, escuché el clic de la cerradura y entré. El pasillo estaba en silencio. Ese silencio que solo existe en lugares donde se supone que la gente duerme. Pero yo no había venido a dormir, ni a esperar. Caminé hasta el ascensor, pulsé el botón del tercer piso y me recosté en la pared metálica mientras subía.
Mis pensamientos eran una tormenta de rabia, asco, tristeza, incredulidad. Pero entre todo eso había algo más, una calma retorcida. Cuando la puerta se abrió, salí, avancé por el pasillo y encontré la puerta. Su puerta. Llamé. No sabía qué esperaba. Quizá que no contestara nadie, que estuvieran demasiado ocupados con su traición. Pero apenas tuve tiempo de respirar antes de oír el clic de la cerradura. Y entonces la puerta se abrió. Y allí estaba él, Eric, el pelo revuelto, la camisa desabrochada por arriba. Y en cuanto me vio, la cara se le puso blanca. Se quedó helado, agarrado al pomo como si no supiera si soltarlo o cerrarme la puerta en la cara. Y entonces, detrás de él, la escuché a ella. «Cariño, ¿quién es?» Cariño. Ni siquiera tuve tiempo de procesar el vuelco en el estómago antes de que apareciera. Laura, mi mujer. Llevaba puesto solo una de sus camisas, demasiado grande, con las mangas remangadas hasta los codos. Durante un segundo, nadie se movió. Nadie habló. Era como si el mundo se hubiera detenido. Su rostro pasó por 5 emociones distintas en apenas un instante. Confusión, realización, pánico, culpa y finalmente, miedo. Nunca había visto a Laura con miedo. Abrió la boca, probablemente para decir algo, para empezar a tejer una red de mentiras. Pero levanté la mano. La detuve antes de que pudiera intentarlo. Basta, solo una palabra. Pero fue suficiente, porque ella lo sabía. Sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar aquello. Eric soltó el aire de golpe, pasándose la mano por el pelo. «Escucha, tío». Solté una carcajada. No fue una risa normal. Era hueca, amarga. Number. Ni lo intentes. Los miré a él, a ella, al apartamento que olía a colonia cara y a traición, y algo dentro de mí encajó. Me habían tomado por un imbécil, pero ya no más. Di un paso atrás, soltando el aire despacio. Laura extendió la mano hacia mí. «Espera». Negué con la cabeza. Espero que haya valido la pena. Y me di la vuelta, y me marché. Al principio no oí sus pasos, pero cuando llegué al ascensor, llegaron, rápidos y desesperados. «Por favor, solo háblame». Entré, encontré su mirada frenética a pocos metros y dejé que las puertas se cerraran entre nosotros. Y lo último que vi antes de que se cerraran del todo fueron las lágrimas en sus ojos. Salí del edificio. El aire de la noche era más frío, mordiéndome la piel como si intentara despertarme de un sueño. Pero no estaba dormido. No, aquello era más real que cualquier cosa que hubiera sentido en años. El peso en mi pecho ya no era sorpresa, ni siquiera tristeza. Era claridad. Caminé por la acera, mis pensamientos afilándose con cada paso. Esa noche me había alejado de mi matrimonio, de la mujer en la que había confiado, del hombre al que había llamado amigo. Y, curiosamente, no me sentía destrozado. No como pensaba que me sentiría. No me estaba derrumbando. Estaba cambiando. Saqué el móvil del bolsillo, mirando la pantalla negra. Parte de mí esperaba que Laura ya estuviera inundándola con mensajes, llamadas, súplicas desesperadas para que la escuchara. Pero estaba en silencio. Ella lo sabía. Sabía que por primera vez desde que la conocí, ya no tenía control sobre mí. Caminé hasta la esquina, levanté la mano y paré otro taxi. Subí y di al conductor una dirección a la que no iba desde hacía años. La casa de mi hermano. No es que estuviéramos distanciados, simplemente vivíamos en mundos distintos. Él siempre había sido el imprudente, el que no se preocupaba por la estabilidad, el que saltaba de trabajo en trabajo, de mujer en mujer, de ciudad en ciudad. Y yo había sido lo contrario, el responsable, el asentado, el hombre que hacía todo bien. Y mira dónde me había llevado eso. El trayecto fue silencioso, salvo por el murmullo bajo de la radio. Apoyé la cabeza hacia atrás, mirando las luces borrosas de la calle. El cuerpo exhausto, pero la mente despierta. No dejaba de reproducir en mi cabeza aquel momento en la puerta de Eric.
La forma en que Laura me miró. La forma en que Eric ni siquiera intentó ocultar la culpa. No estaban arrepentidos. Estaban arrepentidos de haber sido descubiertos. Solo ese pensamiento me revolvía el estómago. No de dolor, sino de otra cosa. Algo más frío. El taxi se detuvo frente al piso de mi hermano y pagué la carrera antes de bajar. El edificio era viejo, desgastado, pero familiar. Subí las escaleras de dos en dos y llamé a la puerta. Tardó un momento en oírse el ruido de pasos dentro. Luego la puerta se abrió. Tyler parpadeó al verme, aún medio dormido, el pelo revuelto. «Tío, son las 2 de la mañana». Solté el aire. «Ya lo sé». Me miró una sola vez, y su expresión cambió. Cualquier rastro de fastidio desapareció. Se apartó. «Pasa». Entré en el pequeño apartamento, desordenado como siempre. Cajas de pizza, el sofá sin hacer, un mando de Xbox en el suelo. Cerró la puerta detrás de mí, pasándose una mano por la cara. ¿Qué ha pasado? Me dejé caer en el sofá, los codos sobre las rodillas, y solté una risa sin humor. Laura. No tuve que decir más. Su postura cambió por completo, la mandíbula tensa. ¿Qué ha hecho? Me recosté, mirando al techo. Eric. Silencio. Luego, un suspiro lento. No me lo puedo creer. Negué con la cabeza. Tyler se pasó una mano por el pelo, murmuró algo entre dientes y se fue a la cocina. Escuché abrirse la nevera y luego el sonido inconfundible de una lata al abrirse. Regresó, me tendió una cerveza y se sentó enfrente. Vale, cuéntamelo todo. Y así lo hice. Cada detalle. Cómo vi la manera en que lo miraba en la fiesta. El mensaje que encontré. El momento en que llamé a su puerta. Y ella contestó, con su camisa puesta, mirándome como si yo fuera el intruso. Cómo ni siquiera intentó negarlo. Cuando terminé, Tyler apretaba la botella con tanta fuerza que pensé que iba a romperla. Vaya traición de otro nivel, murmuró. ¿Y Eric? Ese tío venía a nuestras barbacoas familiares. Lo sé. Soltó el aire de golpe, sacudiendo la cabeza. ¿Y ahora qué? Di un trago, sintiendo el frío bajar por mi garganta. No lo sé aún, pero sí lo sabía. No venganza, no un drama descontrolado. Algo mejor. Control. Por primera vez en años tenía el control. Saqué el móvil, recorrí mi lista de contactos y me quedé un segundo sobre el nombre de Laura. Luego, con una respiración profunda, la bloqueé. Su número, sus redes sociales, todos los puntos de acceso que tenía a mí. Tyler me observó hacerlo, los labios curvándose. Joder. Frío. Lo miré. Es lo que se merece. Y sentado allí, en el caos del piso de mi hermano, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí libre. Y aquella libertad era adictiva. Mientras bebía un sorbo de cerveza barata en ese apartamento apenas iluminado, me di cuenta de que, por primera vez en años, no cargaba con la responsabilidad de mantener a flote mi matrimonio. Ya no llevaba encima el peso de arreglar las cosas ni de sacrificarme por una ilusión. Laura había destrozado esa ilusión sola, y yo no iba a recoger los pedazos. Tyler me observaba desde el otro lado, aún intentando asimilar lo que le había contado. Siempre había tenido un punto agresivo, de esos que no dudan en soltar un puñetazo cuando hace falta. Y ahora lo veía, sus puños le picaban. ¿De verdad no vas a hablar con ella?, preguntó, arqueando una ceja. Number, silbó bajo. Joder, sabes que ahora mismo se está volviendo loca, ¿no? Sonreí de medio lado. Bien. Cogí otra vez el móvil, no para escribirle, sino para comprobar otra cosa. Nuestras cuentas compartidas. No era solo mi mujer. Estaba unida a mí en lo que importaba, lo financiero, lo legal. Y eso estaba a punto de cambiar. Entré en nuestro banco, repasando las transacciones. Allí estaba, un cargo de hotel de la semana pasada, un recibo de un restaurante en el que nunca había estado, demasiados viajes de Uber a horas extrañas. Ni siquiera era lista ocultándolo. Pasé a los ahorros conjuntos y, con unos toques,
Transferí hasta el último céntimo a mi cuenta personal. Era mi dinero de todos modos. Yo había estado sosteniendo nuestra vida mientras ella jugaba a fingir. Luego hice lo mismo con las tarjetas de crédito. Bloqueadas, cuentas congeladas. Ella aún no lo sabía, pero cuando lo supiera, se iba a sentir mucho más ligera. Me recosté, soltando el aire. Listo. Tyler me miró, entornando los ojos. ¿Qué quieres decir con listo? Lancé el móvil sobre la mesa. He recuperado lo que es mío. Una sonrisa lenta se dibujó en su cara. Ahora sí que hablamos. Pero los dos sabíamos que aquello era solo el principio, el derrumbe de Laura. No fue hasta la mañana siguiente cuando mi móvil empezó a iluminarse una y otra vez con su nombre. Llamadas bloqueadas, mensajes de voz, correos electrónicos, SMS desde números desconocidos, porque pensaba que así no la reconocería. No contesté ninguno. En su lugar, los repasaba con un desapego casi divertido. Tenemos que hablar. No quería que te enteraras así. Estás siendo injusto. Así no funciona un matrimonio. No puedes simplemente ignorarme. Ese último me hizo reír. Claro que podía ignorarla. Y lo haría. Tyler estaba viendo la tele, pero cuando vio mi expresión, sonrió. Ya se ha dado cuenta, ¿eh? Asentí, girando la pantalla hacia él. Soltó una carcajada. Vaya, se está desmoronando rápido. Me estiré en el sofá, las piernas sobre la mesa. Ella pensaba que podía controlar cómo terminaba esto, que podía decidir cuándo y cómo acababa. Pero te adelantaste, remató Tyler. Exacto. Su desesperación alcanzó un nuevo nivel. Pasaron horas, y entonces me sonó un correo nuevo. Un recibo. De un billete de avión solo de ida. ¿Destino? Muy lejos de aquí. Lo miré un segundo y solté una carcajada. Vaya, ahora sí que lo está intentando. Tyler se inclinó para mirar. ¿Qué es eso? ¿Ha comprado un billete? Probablemente intenta hacerme creer que se va. ¿De verdad se va a ir? Sonreí de medio lado. Number, es un farol. Y tenía razón, porque una hora después recibí otro correo. ¿De quién? De Eric. La desfachatez era casi impresionante. Tío, creo que deberíamos hablar. Esto se nos está yendo de las manos. Laura está destrozada. No quería hacerte daño. No hagas nada impulsivo. Sé razonable. Lo leí 2 veces, negando con la cabeza. ¿Razonable? ¿Ese tipo tenía la cara de decirme que yo debía ser razonable? Tyler vio mi expresión y gimió. No me jodas. ¿Eric te ha escrito? Sí. Le giré el móvil para que leyera el correo. Tyler soltó una carcajada seca. Este tío ha perdido la cabeza. ¿Qué espera? ¿Que le des la mano? ¿Que le des las gracias? Probablemente. Me quedé mirando la pantalla un momento, sopesando mis opciones, y luego hice lo mismo que con Laura. Bloqueado. Tyler se rió por lo bajo. Frío, tío. Sonreí. Se merecen más, y se lo merecían, el momento en que ella finalmente se rompiera. Me quedé en casa de Tyler los siguientes días, dejando que la tormenta siguiera sin mí. Iba al trabajo, al gimnasio, vivía mi vida como si nada hubiera cambiado. Porque para mí, por fin, las cosas estaban cambiando para bien. Pero para Laura la estaba matando. Y lo supe con certeza cuando una tarde regresé a mi edificio y la encontré sentada en los escalones, desaliñada, el rímel corrido, lágrimas en los ojos. Me miró en cuanto me vio, poniéndose de pie a trompicones. Por fin. Estás aquí. La observé sin impresionar. ¿Qué haces aquí? Sollozó, limpiándose la cara con la mano. Necesitaba hablar contigo. Crucé los brazos. No, necesitabas que yo hablara contigo. No es lo mismo. Soltó un respiro tembloroso. Por favor, solo 5 minutos. Es lo único que pido. La estudié, viendo la desesperación, el pánico. No era culpa lo que sentía, era miedo. No lloraba porque me hubiera perdido. Lloraba porque había perdido el control. Y en ese instante lo supe. No lloraba por lo que hizo. Lloraba porque por fin entendía que yo no iba a volver. Sonreí de medio lado, rodeándola, sacando las llaves.
Qué pena. Tus 5 minutos acaban de terminar. Abrí la puerta, entré y la dejé cerrarse de golpe en su cara. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sentí que ya había ganado. Cerré la puerta y me apoyé en ella, escuchando. Silencio. Luego, un llanto ahogado, suave. Laura no se iba. No todavía. Seguía ahí fuera, esperando que yo cediera, que hiciera lo que siempre hacía. Ser el razonable, el que perdona, el que lo arregla todo. Pero ese hombre estaba muerto. Eché el cerrojo, lancé las llaves sobre la encimera y solté el aire. El piso estaba tal como lo había dejado, limpio, silencioso y sin rastro de ella. Y me gustaba así. Fui a la cocina, cogí una botella de agua fría y revisé el móvil. Más llamadas perdidas, más mensajes. Los ignoré, hasta dar con el que buscaba. La respuesta de mi abogado. Sí, ya había contactado con uno. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que Laura me hundiera en el divorcio. Iba a asegurarme de que no se llevara nada. Abrí el mensaje y lo leí. Podemos mover esto rápido. Con lo que tienes, estás en una posición fuerte. Organicemos una reunión cuanto antes. Perfecto. Dejé el móvil, bebí un trago de agua y dejé que la satisfacción se asentara. Había pasado años siendo el que cedía, el que sacrificaba, el que daba más de lo que recibía. Nunca más. Afuera escuché sus pasos alejándose, lentos, derrotados. Al fin se rendía, de momento. Sonreí. No tenía idea de lo que venía, rompiendo su fantasía. A la mañana siguiente me puse en marcha. Primero fui al banco en persona, verificando que todas las cuentas estuvieran seguras. Laura no tenía acceso, ninguna manera de drenar nada. Jaque mate. Después me reuní con mi abogado. Me lo expuso todo claro. Como único sostén económico y con su infidelidad probada, yo tenía la ventaja. Sin pensión, sin bienes a su nombre. Nada. Salí de ese despacho más ligero que en años. Y luego lo hice público. No lo grité en redes sociales. No era mi estilo. Pero hice algo peor. Dejé que la verdad llegara a las personas que importaban. Empecé por sus padres. Llamé a su madre. Dulce, tradicional, completamente ajena a la traición de su hija. Cuando le conté por qué me divorciaba de Laura, el silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Que te engañó? Sí, con Eric. Un jadeo. ¿Eric? ¿Ese Eric? Ese mismo. El silencio se alargó, y después, oh, se va a arrepentir. Sonreí. Eso espero. Su madre no era de las que se callan. Y una vez que lo supiera ella, lo sabrían todos. Después se lo conté a nuestros amigos más cercanos. No di un discurso dramático, solo solté los hechos en medio de una conversación. Sí, Laura y yo nos estamos divorciando. Lleva un tiempo viéndose con Eric a mis espaldas. Las reacciones fueron exactamente las que quería. Sorpresa, asco, traición. La gente ya se estaba apartando de ella, dándose cuenta de que no era quien creían. Su fantasía de ser la víctima en esta ruptura, destrozada. Su patético contraataque. Por la tarde ya había empezado la reacción en su contra. Mi móvil vibró con un número oculto. Contesté, sabiendo perfectamente quién era. Su voz sonaba frenética. ¿Qué demonios estás haciendo? Sonreí. Hola, Laura. Qué bien oírte. ¿Has llamado a mis padres? Dios, estás arruinando mi vida. Me reí. No, Laura. Eso lo has hecho tú sola. Respiraba con fuerza, furiosa. He cometido un error, ¿vale? Pero estás siendo cruel. No puedes simplemente borrarme y actuar como si nunca hubiera importado. Oh, sí que puedo. Y lo estoy haciendo. Eric ni siquiera... Se detuvo. Lo capté. Me incliné hacia adelante. Eric ni siquiera qué. ¿Laura? Silencio. Luego, un susurro roto. Ni siquiera me quiere ahora. Cerré los ojos, saboreando aquello. Vaya, qué lástima. Ella empezó a llorar. Un llanto feo, deshecho. No tengo a dónde ir. No es mi problema. Por favor, suplicó.
No puedo con esto sola. Y fue entonces cuando dije la única frase que la rompió del todo. Deberías haberlo pensado antes de elegirlo a él en lugar de a mí. Colgué. El golpe final. La siguiente vez que la vi, estaba de pie frente a nuestro antiguo edificio, sujetando una maleta, con cara de estar perdida. Al fin había comprendido lo que yo ya sabía desde hacía tiempo. No tenía nada. Eric no iba a salvarla. Sus amigos no estaban de su lado. Sus padres estaban avergonzados de ella. ¿Y yo ya ni siquiera estaba enfadado. Solo había terminado. No dije una palabra. Pasé a su lado, entré en el edificio y cerré la puerta detrás de mí, dejándola fuera, en el frío. Sola. Exactamente donde merecía estar. No miré atrás al cerrar la puerta en la cara de Laura. Ni una sola vez. No lo necesitaba, porque ya sabía lo que vería. Allí, de pie, con la maleta en la mano, sin un lugar a dónde ir ni nadie a quien acudir. Ese pensamiento no me dio tristeza, tampoco satisfacción. Simplemente era. Esa era la cama que había hecho, y ahora le tocaba acostarse en ella. Subí por las escaleras en lugar de usar el ascensor, el sonido de mis pasos resonando en la escalera vacía. Cada peldaño era como soltar peso muerto, despojarme de capas de un pasado que ya no quería. Para cuando llegué a mi piso, me sentía más ligero, más fuerte, como si estuviera entrando en la vida que siempre debí tener. Abrí la puerta, entré y cerré el mundo afuera. Y por primera vez en años, mi casa volvió a sentirse como un hogar, sin Laura, sin tensión, sin cuestionarme cada vez que hablaba, preocupado por si estaría de buen humor o si entraría en otra discusión pasivo-agresiva por cosas que nunca importaban. Solo yo. Solté el aire, dejé las llaves sobre la encimera y revisé el móvil por costumbre. Pero no había nada, ni más mensajes, ni más llamadas desesperadas, ni más Laura. La caída final de Laura. Pasaron 2 días, luego 3, luego una semana, y entonces los mensajes volvieron. Al principio eran patéticos. No entiendo cómo puedes fingir que nunca existí. ¿Estás siendo tan frío? Ese no eres tú. Por favor, solo quiero hablar. Después, al darse cuenta de que no iba a morder el anzuelo, se volvieron furiosos. Eres un cabrón sin corazón. ¿Lo sabías? Te di los mejores años de mi vida y así me lo pagas. Eres un cobarde. Siempre lo fuiste. Los leí todos, pero nunca respondí. Ya no merecía mis palabras. Lo que sí me llamó la atención fueron las llamadas de otras personas, amigos en común, antiguos compañeros de trabajo suyos, incluso un primo lejano que no veía desde hacía años. Todos preguntando lo mismo. Oye, ¿Laura está bien? Se está comportando raro. Creo que está perdiendo la cabeza. Tampoco respondí, porque Laura, por fin, estaba experimentando algo que nunca antes había sentido. Consecuencias. Había pasado años tejiendo su vida como una araña teje su tela, siempre en control, siempre manipulando a la gente para mantenerlos exactamente donde quería. Y ahora, esa tela se había derrumbado. Ya no tenía control, y eso la estaba volviendo loca. La visita inesperada. Era un viernes por la noche cuando empezaron los golpes en la puerta. Fuertes, desesperados. Ya sabía quién era. Suspiré. Dejé mi copa y fui a abrir. Y no me sorprendí. Laura estaba allí, el pelo hecho un desastre, ojeras marcadas bajo los ojos, una mujer al borde del colapso. Pero no estaba sola, porque a su lado, igual de desaliñado, igual de desesperado, estaba Eric. Y por primera vez desde que todo esto empezó, solté una carcajada. Crucé los brazos, apoyándome en el marco. Vaya, vaya, mira quiénes son. El labio de Laura temblaba. Por favor, solo... escúchanos. Miré de uno a otro. Eric ni siquiera se atrevía a mirarme. Parecía agotado, humillado y, de algún modo, aún más roto que ella. Negué con la cabeza, sonriendo con ironía. Sois perfectos el uno para el otro, ¿eh? Eric habló al fin.
La voz baja. Tío, la hemos cagado. Alcé una ceja. ¿Ah, sí? No me digas. Laura tragó saliva. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mis amigos. Levanté la mano. Corrección. Lo tiraste todo. No eres una víctima en todo esto, Laura. Tú tomaste tus decisiones. Ella soltó un suspiro agitado, los ojos llenándose de lágrimas frescas. Eric se rascaba la nuca, con una pinta absolutamente miserable. Mira, sé que no merezco nada de ti, pero... Lo detuve en seco. Exacto. No lo mereces. Su mandíbula se tensó. Asintió despacio. Laura dio un paso tembloroso hacia adelante. No quiero perderte. Incliné la cabeza. ¿Perderme? Laura, me perdiste en el mismo instante en que lo elegiste a él en lugar de a mí. Abrió la boca, pero no tenía interés en escuchar otra mentira. Volví la mirada a Eric. ¿Y bien? ¿Qué tal funciona la vida soñada? Desvió la vista, con la mandíbula apretada. Sonreí con sorna. Sí, eso pensaba. Laura sollozó. ¿Podemos, por favor, solo...? La corté. Tú ya no eres mi problema, Laura. Y ni de coña voy a dejar que pienses que aún tienes algún poder sobre mí. Di un paso hacia adelante, bajando la voz. Tomaste tu decisión. Ahora vive con ella. Y dicho eso, volví a entrar y cerré la puerta. Para siempre. Las secuelas. Mi vida sin ella. Laura y Eric no volvieron a aparecer. Me enteré por comentarios que intentaron que funcionara un tiempo, pero se vino abajo rápido. Resulta que una relación construida sobre mentiras y traición no era el cuento de hadas que esperaban. Eric fue despedido. Laura tuvo que volver a vivir con sus padres. Mientras tanto, yo estaba prosperando. Empecé a viajar. Retomé el contacto con viejos amigos. Me centré en mí. Y nunca, ni una sola vez, miré atrás. Porque la verdad es esta. Hay traiciones tan profundas, tan viles, que no hay manera de volver de ellas. ¿La mejor venganza? No dejar jamás que esas personas formen parte de tu vida otra vez. Cerrar aquella puerta no fue solo el final de un capítulo, fue el comienzo de una nueva historia. Mi historia. Una en la que ya no jugaba al tonto. Una en la que no era una idea de último momento, ni un plan de respaldo, ni un hombre arrastrado en un juego del que ni siquiera sabía que participaba. Esa noche, sentado en mi sofá, con una copa en la mano, disfrutando del silencio de mi propio espacio, me golpeó una certeza. Era libre. Libre de revisar el teléfono esperando otra mentira. Libre de quedarme despierto de madrugada, preguntándome por qué mi mujer trabajaba tan tarde. Libre de andar de puntillas, haciéndome pequeño para mantener la paz. Por primera vez en años, mi vida era mía, y pensaba aprovecharla. Reconstruir, pero mejor. El divorcio salió adelante más rápido de lo que esperaba. Mi abogado se encargó de eso. Laura ni siquiera intentó luchar por nada. No tenía base alguna. Sabía que ya había perdido. Sabía que había jugado mal sus cartas. Cuando firmé los papeles finales, no sentí tristeza, ni amargura, solo alivio. Y después, seguí adelante. Me fui de viaje. Compré un billete a una ciudad que siempre había querido visitar, pero a la que nunca pude ir porque a Laura no le interesaba. Pasé 2 semanas explorando, conociendo gente, viviendo. Retomé aficiones que había olvidado. Volví al gimnasio, no para impresionar a nadie, sino porque de verdad lo disfrutaba. Me reencontré con amigos y me reí de formas que hacía años no recordaba. Y, en algún momento, entendí algo importante. Laura no me rompió, me liberó. ¿Y qué fue de Laura y Eric? Me enteraba a retazos. No porque buscara información, sino porque la gente disfruta compartiendo chismes. Eric lo perdió todo. Su trabajo, su reputación, su supuesto futuro con Laura. Resulta que cuando construyes una relación sobre engaños, se derrumba igual de rápido. Laura intentó hacerse la víctima, pero nadie se lo creyó. Volvió a casa de sus padres un tiempo, aunque ni siquiera ellos tenían ya mucha compasión.
Rebotó de empleo en empleo, sin encontrar nunca su sitio. ¿Y el amor? Bueno, perdió lo mejor que había tenido, y lo sabía. Intentó contactarme algunas veces con los años, mensajes sueltos, algunos de disculpa, otros de ira, otros nostálgicos, fingiendo que podía volver a mi vida como si nada. Nunca respondí, porque ya no era ese hombre. La mejor venganza es una buena vida. Una tarde, un par de años después, estaba en un restaurante con alguien especial. Una mujer que me hacía reír, que de verdad escuchaba, que me trataba como alguien que importaba. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no pensaba en el pasado. No pensaba en ella. Solo era feliz. Al salir, vi un rostro familiar al otro lado de la calle. Laura. Se veía distinta, ni bien ni mal. Simplemente atrapada, como si todavía buscara algo que había tirado sin darse cuenta de su valor. Me vio. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron, y sonreí, no por rencor, no para restregar nada, solo porque, al fin, estaba en paz. Ella apartó la mirada primero, y esa fue la última vez que la vi. Seguí mi camino, de la mano de la mujer que sí me merecía, y nunca miré atrás. La lección, a veces, lo peor que te pasa, resulta ser lo mejor que podría haberte ocurrido. Algunas traiciones no están hechas para perdonarse, están hechas para liberarte. ¿Y la mayor venganza? Vivir una vida tan buena que ellos no sean más que un capítulo olvidado.